Buenos días. Vamos a empezar ahora. Bienvenidos a la presentación de resultados de Gigas a 30 de junio de 2022, que hoy hará Diego Cabezudo, CEO de Gigas, y Javier Cañete, su CFO. Como siempre, haremos la presentación sin interrupciones y al final dejaremos un tiempo para responder a sus preguntas. Las pueden indicar por escrito desde el panel de herramientas en la sección de preguntas desde este momento. Las preguntas se responderán por orden de recepción y pueden plantearlas desde ya mismo, como les digo. Les recuerdo también que tienen la presentación en la sección de documentos, que junto a la grabación de este webinar serán publicadas en gigas.com al finalizar. Empezamos con la presentación. Diego, cuando quieras. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí una vez más con nosotros para compartirles los resultados y explicarles, darles un poco más de detalle en los resultados que ya publicamos el pasado 10 de octubre del primer semestre del año 2022. Como verán aquí en los highlights, hemos tenido un crecimiento muy importante con respecto al año pasado, un crecimiento interanual tanto en ingresos como en EBITDA por encima del 30%, y eso debido a las compras que se han ido realizando durante el 2021, que algunas pues se realizaron después del primer semestre, del primer trimestre incluso, y por lo tanto pues consolidan ahora en este semestre, y también por el crecimiento orgánico que ha tenido el grupo, especialmente en la parte de cloud. Así hemos conseguido algo más de 30 millones de euros en la primera mitad del año. Hemos además conseguido un margen bruto de 18,2 millones, algo más de un 60%, y hemos alcanzado un EBITDA de 7,1 millones de euros, un porcentaje pues no solo significativamente mayor que los 5,5 del año pasado, sino además un 8,8% por encima del presupuesto. Luego vamos a continuación a revisar las cifras en detalle, pero básicamente en ingresos estamos ligeramente por debajo del presupuesto, pero hemos mejorado el EBITDA y los márgenes de la compañía, con lo cual la verdad es que son buenas noticias. Seguimos teniendo una posición muy cómoda de deuda, estamos por debajo de 1,4 veces el EBITDA presupuestado para el ejercicio, que como veremos luego esperamos superarlo, y tenemos una buena posición de caja a cierre del semestre con algo más de 15 millones de euros. Como saben, el año pasado, en el 2021, cerramos 4 adquisiciones. Fue un año muy activo en cuanto a adquisiciones, y está siendo pues también este año un año muy activo finalizando las integraciones de las compañías adquiridas. Y recientemente, aunque obviamente pues, se acaba de cerrar y por lo tanto no tiene reflejo en los números que les estamos presentando hoy, pero recientemente hemos cerrado una nueva compra, la novena que hacemos en Gigas, un proveedor de Unified Communications as a Service, como decimos en la industria, es decir, comunicaciones unificadas, voz sobre IP, centralitas tanto físicas como centralitas en la nube, y que el 2021 tuvo unos ingresos de casi 6 millones de euros y casi 1,8 millones en EBITDA. Esas son cifras del 2021 y que esperamos supere en este año, con lo cual, bueno, pues es una compra relevante. Para nosotros es la segunda compra más grande después de la de ONI y de todas las que hemos hecho, tanto por precio como por EBITDA, y creemos que puede aportar mucho a la compañía. Vamos a entrar en el detalle de los números, pero antes quisiera poner un poco de énfasis en los servicios que hemos lanzado en las últimas semanas, en los últimos meses. Y son unos servicios que ya en otoño del 2020, cuando presentamos la nueva estrategia de la compañía, cuando presentamos
el sentido de ser un operador convergente que aunara pues, servicios de telecomunicaciones, de ciberseguridad y de cloud. Aspirábamos precisamente a desarrollar este tipo de servicios. En ese momento, como algunos de ustedes recordarán, pues vimos la oportunidad de aprovechar la convergencia que estaba habiendo a nivel de demanda por parte de los clientes, de tener un proveedor integral que les resolviera todas sus necesidades tecnológicas, y veíamos también la oportunidad de aprovechar la virtualización de los elementos de telecomunicaciones para ofrecer servicios convergentes y, sobre todo, para acercar las ventajas del cloud, lo que nosotros, pues siendo una empresa cloud nativa, que fuimos los primeros en lanzar servicios de cloud en España ya por el año 2011, pues las ventajas que tanto éxito han dado a los servicios de cloud, acercarlas a los servicios de telecomunicaciones. Porque los servicios de cloud, lo bueno que tienen es que tienen una flexibilidad enorme, es decir, se puede crecer y decrecer en tiempo real sin ningún esfuerzo. En segundos, pues alguien puede tener el doble de capacidad, 100 veces más de capacidad, y por lo tanto pueden adaptar su infraestructura IT a las necesidades de cada empresa en cada momento. Tiene también la ventaja de agilidad, pues lo que les decía, que todos estos cambios se pueden hacer en segundos, en tiempo real, desde un panel de control, tecnología propia que hemos desarrollado para que los clientes puedan hacer todos esos cambios por sí mismos. Son servicios mucho más seguros, que cuentan con grandes recursos y tecnologías para preservar la ciberseguridad, y por último son servicios mucho más eficientes en costes, precisamente porque se basan en grandes infraestructuras que luego se virtualizan y se ofrecen a cada uno de los clientes como un data center privado en la nube, pero con las ventajas, las economías de escala de los grandes servidores y proveedores. Por lo tanto, esas ventajas lo que hemos hecho es acercarlas a las telecomunicaciones. Y ahí hemos lanzado recientemente un producto que nosotros llamamos fibra flexible. Es el primer producto que por lo menos nosotros conocemos no solo en el mercado español, sino en el mercado en la península ibérica y en Europa, el primer producto pago por uso de fibra. Es decir, es un producto que en cualquier momento los clientes pueden incrementar su ancho de banda, su velocidad de conexión, y pagar solo por ese incremento durante el tiempo que lo tengan en uso. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ustedes en su empresa pues contratan una fibra de 100 megabits por segundo y pagan pues un coste muy limitado al tener esa velocidad de entrada y de salida, pero en cualquier momento la pueden incrementar, pues si tienen, por ejemplo, una necesidad que tienen que hacer un backup o tienen un evento o cualquier necesidad, la pueden incrementar, por ejemplo, a 1 gigabit por segundo, y por ese incremento pagarían 9 céntimos por cada hora, porque el precio que hemos puesto es 1 céntimo por cada tramo de 100 megabits por segundo y hora. Con lo cual es extremadamente eficiente, acerca grandes velocidades muy altas a las empresas cuando lo necesiten, sin tener que incurrir en los costes fijos de tener esa velocidad todo el tiempo. Y hablaba de 1 gigabit por segundo, que es lo que ofrecemos en España, pero de hecho en Portugal podemos llegar hasta 10 gigabits por segundo. Y ahí eso gracias a la red propia que hemos desplegado por todos los grandes centros urbanos, Lisboa, Oporto y otras de las principales ciudades del país. Y hemos sido los primeros, los pioneros en lanzar esa velocidad de conexión de fibra hasta 10 gigabits por segundo, y por ahora somos los únicos que tenemos esa velocidad en el mercado. Con lo cual, bueno, pues la fibra flexible es muy pionera y permite a las empresas aprovechar la más alta capacidad de las redes sin tener que unos costes altísimos recurrentes, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida por parte de los clientes. La segunda que ven ahí, que hemos lanzado, es el Private Cloud Connect. Esto es una conexión privada directa por fibra desde las oficinas de un cliente hasta la nube de gigas. Y esto
responde a las preocupaciones de algunos clientes, ¿no? Que les preocupa sacar sus servidores de la oficina por temas de seguridad, porque entonces pues, se conectan a los servidores a través de Internet, por temas de performance también, tienen miedo pues, de que la conexión no sea lo suficientemente alta o tenga problemas o cuellos de botella y por lo tanto pues puedan ralentizar sus operaciones en vez de comparado con tenerlo en la oficina, y precisamente este servicio lo que hace es solucionar todas esas preocupaciones. Una empresa que tiene su servidor alojado en sus oficinas lo puede mover a la nube de gigas y disponer de una conexión privada de fibra directamente a la nube de gigas, a la VLAN, a la red privada que ellos hayan configurado en su data center de gigas, y por lo tanto no sale a Internet, tiene total seguridad, es direccionamiento privado de Internet, puede mantener la misma dirección, el mismo direccionamiento que tiene en la oficina, tiene 1 gigabit por segundo sin ningún cuello de botella ni ningún problema. Eso es una velocidad de la que dispondrá porque no pasa por Internet y por lo tanto no está sujeto a variaciones ahí. Y por último, pues con una total seguridad, como decíamos, y con una latencia más bajísima. Estamos hablando de 2 milisegundos. Entonces, un servicio también muy interesante, muy diferencial, que nos diferencia además de los grandes proveedores de nube norteamericanos que no ofrecen este servicio, y por lo tanto pues, nos posiciona de nuevo como una empresa innovadora, pionera, y está siendo muy bien acogido por los clientes, y de hecho, bueno, pues nosotros esto lo vemos como una forma de fidelizar a esos clientes, ¿no? Y de diferenciarnos, e incluso a clientes que son clientes importantes de cloud, pues estamos ofreciendo la fibra junto con el Cloud Data Center sin coste adicional. Hemos lanzado varios servicios nuevos de backup, y esto para responder sobre todo por las amenazas que desgraciadamente cada vez son más comunes, de ransomware, de secuestros de información, de encriptación de información, de virus, etcétera, etcétera. Y hemos lanzado no solo para backups de servidores, como venimos haciendo desde que lanzamos desde que arrancamos esta compañía, sino también para puestos de trabajo, para poder hacer el backup de todo, y que además, junto con el Private Cloud Connect, puede permitir a las compañías tener ese backup sin que afecte al resto de conexiones. Entonces es muy eficiente. Y además de esos servicios, pues estamos preparando otros servicios para lanzar próximamente. Una centralita en la nube, aunque ya tenemos varios miles de usuarios de centralita en la nube, estamos lanzando una nueva versión que va a juntar además comunicaciones fijas con comunicaciones móviles para que sean completamente convergentes y con mucha funcionalidad adicional, que va a acercar funcionalidades que normalmente estaban restringidas a sistemas con costes elevados de recepción de llamadas o de call centers, lo va a acercar a las pequeñas y medianas empresas. Queremos también lanzar un servicio, y estamos trabajando para añadir voz fija a Teams, a Microsoft Teams, que cada vez se utiliza más, la gente lo utiliza para sus comunicaciones, y que puedan también desde Teams hacer llamadas a números públicos de la red pública, tanto de voz fija como de voz móvil, y servicios nuevos de Disaster Recovery que uniendo precisamente los nuevos servicios de backup con el Private Cloud Connect, lo que se puede es con el coste de un servicio de backup convertirlo en un servicio de muy alta redundancia para evitar desastres, ¿no? Para tener lo que se llama un disaster recovery, una recuperación ante desastres que se pueda realizar pues, en 3-4 minutos. Una empresa puede estar trabajando, si tiene un problema con sus servidores, en un servidor que sea una réplica idéntica del que tenía en la nube de gigas, y sin los costes normalmente asociados a este tipo de servicios que requerían duplicar la información. Sin más, entramos en el detalle de los números. Aquí, como les decía al principio, pues hemos alcanzado los 30,18 millones de euros en ingresos netos, el importe neto de la cifra de negocios
en el primer semestre del año, un 32,9% mayor que los 22,72 que alcanzamos en el mismo periodo del año pasado. Como les decía también al principio, un poco por debajo del budget, un 3,5% por debajo del budget, pero que a cambio pues hemos mejorado márgenes y hemos incrementado EBITDA. El split, la distribución de ingresos, estamos en alrededor de un 68%. Son servicios que vienen de ingresos que vienen de servicios de telecomunicaciones, casi un 32% ingresos que vienen de cloud y ciberseguridad. Yo creo que nos seguiremos manteniendo más o menos en esos porcentajes, aunque el cloud está creciendo de forma importante y por lo tanto, bueno, pues estos podrían crecer ligeramente, pero tenemos que tener en cuenta también la adquisición que hemos hecho de T-Partner, que les comentaba al principio, y que principalmente pues tiene parte de servicios que son de telecomunicaciones y parte que se pueden considerar casi de cloud, ¿no? De centralita en la nube, que se pueden considerar de cloud. A nivel de EBITDA, bueno, a nivel de margen bruto antes, pues hemos alcanzado los 18,18 millones de euros, un salto importante desde los 13,65 del año pasado y sobre todo pues un porcentaje muy importante, justo por encima del 60%, que es ligeramente por encima del año pasado, pero bastante mejor que lo que habíamos presupuestado, un 57,2%. ¿Por qué habíamos presupuestado un margen menor? Porque OnMóvil, el operador móvil virtual que compramos en septiembre del año pasado, tiene unos márgenes brutos menores, como es normal en servicios de telecomunicaciones. De media todos nuestros servicios están en el entorno del 50%, los servicios de telecomunicaciones. Los servicios de cloud están por encima del 70% y eso bastante por encima del 70%, los high 70s, y eso pues nos da ese blended de algo más del 60%. Y por lo tanto en el presupuesto pensábamos que se iba a deteriorar por la incorporación de OnMóvil y hemos conseguido mejorarlo gracias a la renegociación de ciertos servicios de telecomunicaciones que teníamos contratados, aunque ha habido ahí también pues un elemento de catch-up, porque cierta renegociación de servicios tenía carácter retroactivo y por lo tanto seguramente bueno, pues en los siguientes meses quizás pueda ceder un poco el margen bruto, pero estamos muy satisfechos de cómo ha cerrado el primer semestre. Y en EBITDA, bueno, pues eso se traduce también en un mejor EBITDA. El EBITDA que teníamos presupuestado era del 20,8 y hemos alcanzado el 23,5 en el semestre, bastante mejor en el Q2, pero también por el efecto catch-up que les decía del margen bruto. Y ese EBITDA mejor, pues obviamente es reflejo de ese mejor margen bruto, pero también de el apalancamiento operativo que tiene la compañía y las sinergias obtenidas en las adquisiciones. Aquí tienen todo el detalle de todas las partidas. Yo creo que es muy interesante también ver la evolución entre el Q1 y el Q2, no solo a nivel de facturación, que la verdad es que bueno, pues la actividad comercial fue muy intensa antes del verano y se cerraron muy buenos proyectos y por eso pues ha habido un crecimiento importante Q en Q y bueno, pues un crecimiento todavía más importante en EBITDA, donde se pasó pues de 3,05 millones de EBITDA a esos 4,05 millones que ven ahí, aunque ya les digo que parte de esto es por el efecto catch-up de los contratos que entraban, algunos con efecto retroactivo, la renegociación. La cuenta de pérdidas y ganancias, si la vemos hasta el resultado neto del periodo, pues como ven por debajo del EBITDA tenemos los costes extraordinarios. Ahí tenemos, nosotros reportamos a EBITDA ajustado, que lo ajustamos prácticamente con dos temas principales: los costes relacionados con M&A, es decir, costes de due diligence, de asesores corporativos, de asesores legales, etcétera, y los
planes de remuneración a largo plazo, tipo Stock Options, el SAR, que es el Share Appreciation Rights Program, que se aprobó recientemente, el plan trianual, etcétera. Y tenemos también pues, otros extraordinarios, fruto de las integraciones y la consolidación de las compañías. Tenemos, por supuesto, la de las amortizaciones. Aquí esta es una partida cada vez mayor, fruto precisamente de las combinaciones de negocio, de las adquisiciones que se han hecho, que incrementa, como veremos luego en el balance, pues de forma importante las partidas de relaciones con clientes y de fondo de comercio y que se van amortizando y por lo tanto, bueno, pues eso afecta de forma importante el margen, el resultado neto de la compañía, que ha sido un resultado negativo de 3,4 millones, pero sin embargo, sin estos amortizaciones que son puramente contable, que no representan salida de caja, pues hubiéramos tenido un resultado positivo. Tenemos también los costes financieros que han incrementado de forma importante, principalmente por la incorporación al balance de alquileres de largo plazo que provienen sobre todo de Portugal, de un alquiler a largo plazo del data center que tenemos en Lisboa y también de infraestructura de telecomunicaciones que tenemos por todo el país y que se tratan, pues, como, según IFRS 16, como activos de la compañía y como deuda. Y bueno, pues eso ha incrementado los costes financieros, como ven, de forma importante hasta los 1,3 millones. Sin más, ahora doy paso a Javier Cañete, nuestro CFO, para que comente las partidas del balance y la posición de deuda y CAPEX. Buenos días a todos. Muchas gracias por pasarme y dar la oportunidad de comentar las principales partidas de balance, CAPEX y deuda. Como ven en la página relativa al balance, al activo, el activo de la compañía se ha incrementado unos 3,5 millones aproximadamente desde el mes de diciembre del 2021, pasando de los 138,5 millones a los 142,1 millones. Y ese crecimiento viene fundamentalmente marcado por el activo corriente en dos partidas principales, como son los derechos de cobro de clientes y la caja que tiene la compañía. Vemos, en primer lugar, en relación con el activo no corriente, las principales partidas donde han tenido variación en este semestre, que se corresponden con el activo intangible. Ven tres partidas que son las que recogen prácticamente unos 75 millones de euros. La principal inversión de la compañía, que tiene que ver con los derechos de contratos a largo plazo de uso de la red de telecomunicaciones en Portugal, y también las relaciones con clientes y el fondo de comercio que surgen como consecuencia de las combinaciones de negocio derivadas de las compras realizadas en los últimos años por la compañía. Aquí vemos cómo en estas tres partidas se produce, especialmente en relaciones con clientes y fondo de comercio, una reducción de su saldo. Viene derivado de las amortizaciones que estaba comentando Diego Cabezudo, que en este periodo pues, han supuesto 3,3 millones de relaciones con clientes y fondo de comercio. Hay una reducción adicional en relaciones con clientes que tiene que ver con una revisión que se ha hecho del precio de la compra de la cartera de clientes de telecomunicaciones en España, que luego comentaremos con un poquito más de detalle. En relación con el inmovilizado material, la principal partida tiene que ver con los activos materiales relacionados con el desarrollo de la red de telecomunicaciones en Portugal y la implantación de las plataformas de red en España. Ese conjunto de inversiones ha supuesto en este periodo 5,3 millones de euros, que reducido por las amortizaciones pues se queda en un incremento neto de 2,1 millones. Y yéndonos a las principales partidas del activo corriente,
las más significativas son las relacionadas con el saldo de clientes, que se incrementa en 2,7 millones de euros. Viene fundamentalmente marcado por el incremento de actividad comercial que se ha producido en el Q2 del ejercicio. No se había afectado prácticamente el periodo medio de cobro. Pasamos de los 77 días pues, a 82 días de periodo medio de cobro en este semestre, con lo cual bueno, vemos que se mantiene dentro de unos plazos de cobro bastante razonables. Y luego la siguiente partida relevante tiene que ver con el incremento de la caja, que se ha incrementado en 3,2 millones de euros, derivado de las formalizaciones de contratos de préstamo que se han renovado durante el primer semestre del año. Pasamos a ver cómo está el pasivo y los fondos propios de la compañía. Vemos cómo los fondos propios se reducen en 3,7 millones. Básicamente viene marcado por las pérdidas que hemos obtenido en este primer semestre del ejercicio y que tienen su origen en las amortizaciones del Fondo de Comercio y Relaciones con Clientes que antes hemos comentado. Y desde el punto de vista de la deuda, tanto a largo como a corto, pues transmitirles también y que se ve en las cuentas cómo se está transformando el perfil de deuda, ¿no? Pasando de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo para generar más capacidad y solvencia en la compañía, y ahí vemos cómo se incrementa de los 52,8 a los 50, casi los 58 millones, son casi 5,2 millones de euros, derivado de las nuevas solicitudes de préstamo que en este primer semestre han supuesto 10,2 millones de euros que han ayudado a financiar adquisiciones realizadas en periodos anteriores y la situación de working capital de la compañía. Y en términos de pasivo a corriente, pues vemos cómo se ha incrementado en unos 2 millones de euros y viene fundamentalmente marcado por la deuda con proveedores de inmovilizado, que en este semestre pues, ha sido más intensa las inversiones en inmovilizado comparado con el periodo que hemos cerrado en el 2021. Vemos a continuación cómo se ha comportado el CAPEX en este semestre. En este primer semestre se han invertido 5,3 millones de euros, representa casi el 18% de los ingresos obtenidos en este periodo y es superior a los 13,6 millones del año 2021, ¿vale? En que, bueno, pues durante este periodo ya hay una consolidación completa de ONI como compañía. Saben que se incorporó en febrero del año 2021 al perímetro de Gigas y eso pues ha supuesto también un ligero incremento sobre el CAPEX del año anterior. El presupuesto para el año es 10,9 millones, estamos dentro del CAPEX previsto para el ejercicio, con lo cual nos sentimos cómodos con la inversión que esperamos llevar a cabo en el segundo semestre del año dentro del presupuesto previsto. ¿Dónde han estado las principales inversiones? Pues 3,1 millones se han centrado en CAPEX de crecimiento, vinculado fundamentalmente al despliegue de la red de fibra GPON en Portugal, 1,3 millones de euros. Hemos invertido también en equipamiento de cliente derivado de los proyectos que se han ido ejecutando en este Q2, casi 1 millón de euros, y luego también en sistemas de computación y sistemas de red en España por casi 700.000 euros. Y la inversión en corriente, en mantenimiento corriente del grupo, pues se ha centrado fundamentalmente en el mantenimiento de la red de telecomunicaciones, con prácticamente casi 1,5 millones de euros, y luego pues en mantenimiento también de la red de cloud en España y Latinoamérica, con casi 700.000 euros. Pasamos a continuación a ver la posición de deuda y la evolución de la caja. Vemos cómo a 30 de junio se ha alcanzado una deuda bruta
de 35,5 millones de euros. Ha supuesto un incremento de casi un 19% respecto de la posición de deuda bruta que teníamos al cierre del 2021. Este crecimiento pues, ha venido marcado fundamentalmente por esa ampliación de préstamos que comentábamos anteriormente y por la amortización, sobre todo de la deuda con los antiguos accionistas de las compañías adquiridas y cierta amortización también de préstamos que vencían ya en este primer semestre del ejercicio. El tipo de interés que hemos tenido en este semestre pues, se mantiene bastante razonable y acotado, dado los crecimientos que se han producido en los tipos de interés, tanto a corto como a medio plazo. En el mercado se mantienen 2,09%. Esto lo estamos consiguiendo gracias a dos factores. Uno, todavía pues, estamos aprovechando líneas de crédito que tenían suscritas la compañía para abordar la financiación con tipos de interés pues realmente bajos, en torno del 1,6-1,7%. Y luego la nueva deuda, pues estamos formalizando coberturas de tipos de interés que nos permiten mantener unos costes bastante contenidos en el entorno del 2,1%. La caja generada, el saldo de caja al 30 de junio, pues está en unos niveles realmente altos, son 15,3 millones de euros, lo que nos da una posición financiera neta de 20,3 millones y un ratio de apalancamiento de 1,39 veces el EBITDA previsto para el presupuesto de este año. Esto pues, nos da también bastante confort en cuanto a la posición financiera de la compañía y comodidad para abordar nuevos proyectos de crecimiento inorgánico próximamente. En términos de deuda, pues como ya saben, no venimos computando ni los bonos convertibles ni tampoco los derechos de uso de contratos relativos al alquiler del data center en Portugal y la red de telecomunicaciones de Portugal, que estos suponen 2,5 millones de bonos convertibles y 23,1 millones de derechos de uso de los contratos de alquiler comentados. Y por último, comentar que tenemos en la actualidad pues, una disputa en curso relacionada con la adquisición de la cartera de clientes de telecomunicaciones en España, que hemos ajustado en 1,8 millones de euros, tanto el valor de la cartera como la deuda prevista para el pago de la misma. Y bueno, pues estamos pendientes de una resolución final de una tercera parte independiente, que es Pricewaterhouse, quienes determinarán finalmente el impacto de menor valor de la cartera que tendremos y esperamos tenerlo antes de finalizar el año. En términos de vencimiento de la deuda, pues vemos cómo para los próximos 3 años pues, se concentra buena parte de la amortización de las deudas de la compañía. Esperamos en los próximos años ir renovando una parte de la deuda existente y bueno, pues como alguna operación que también tenemos en curso para refinanciar deuda y pasarla a un periodo pues, entre 4 y 5 años para tener suficiente holgura y comodidad para desarrollar los proyectos de crecimiento de la compañía. Y sin más, cedo el paso a Diego para que pueda concluir con la presentación. Muchas gracias, Javier. Pues para acabar, simplemente dos slides antes de entrar en la parte de preguntas. La primera, para darles un guidance de cómo esperamos acabar, cómo esperamos cerrar el ejercicio. Como recordarán, a principios de año, a principios de febrero, publicamos el presupuesto anual de la compañía. Ahí apuntábamos a hacer unos ingresos de algo más de 66 millones y alcanzar un EBITDA de 14,6 millones de euros.
Como ven por la evolución del primer semestre, pues a nivel de ingresos estamos algo por debajo de lo que teníamos en el presupuesto y así pensamos que cerraremos el ejercicio. Creemos que vamos a estar pues entre 61 y 62 millones de euros de ingresos en todo el ejercicio. Esto incluye además la contribución de la recientemente adquirida T-Partner, aunque es una contribución muy limitada por el periodo de tiempo que consolidará dentro del grupo, pero creemos que podemos estar ahí en ese entorno entre 61 y 62 millones. La desviación pues viene dada de varios temas, ¿no? Uno, el retraso en el lanzamiento de nuevos servicios. La verdad es que algunas integraciones, sobre todo de la cartera de clientes en España, pues han llevado muchísimo más esfuerzo del que pensábamos y están llevándolo, y además pues ha habido ahí ciertas dificultades que Javier Cañete pues ha comentado ya y que además pues han supuesto que se esté revisando el perímetro y el tamaño, y han supuesto un menor tamaño del esperado y una menor contribución, y por ende pues una reducción de ingresos, aunque también se verá reflejado en una reducción del precio. Entonces, bueno, pues esa es nuestra mejor estimación en estos momentos. Sin embargo, a nivel de EBITDA, la verdad es que estamos muy positivos, ¿no? Y eso quiere decir que con menores ingresos y mayor EBITDA, pues los márgenes de la compañía van a ser bastante más altos. Y ahí en EBITDA esperamos superar los 15 millones de euros. Esto, de nuevo, con la contribución de T-Partner, aunque creemos que no va a ser significativa, y que incluso sin T-Partner estaríamos por encima del EBITDA presupuestado para el año. Con lo cual, yo creo que estos son las buenas noticias, y para mí, si hay dos temas que me gustaría resaltar de esta presentación, o quizás tres. Uno más operativo, que es el lanzamiento de los nuevos servicios, y ahí estamos muy optimistas, y dos más financieros, que son pues este que he comentado ahora mismo, la mejora de márgenes a nivel no solo de EBITDA, sino también de margen bruto, y la segunda, pues la buena evolución de la compañía en el Q2, ese crecimiento frente al Q1 que pueden ver tanto a nivel de ingresos como de EBITDA. Con lo cual, bueno, pues creemos que a pesar de no alcanzar los ingresos, el hecho de que tengamos mejor EBITDA nos deja en una posición muy buena frente a un 2023 que ya con todos los nuevos servicios lanzados, con la integración de las compañías finalizada o prácticamente finalizada, pues puede ser un 2023 muy positivo. Por último, pues como hacemos normalmente, darles unas pinceladas sobre la evolución de la acción. La verdad es que estamos teniendo un 2022 bastante volátil. Arrancó con una volatilidad importante, no solo en Gigas, sino en todos los mercados globales, en las tecnológicas, con unas caídas importantes que se han mantenido. Nosotros ahí, en ese sentido, pues estamos casi planos frente al inicio del ejercicio. Ayer cerramos a 10,3 frente a los 10,75 que arrancamos el año. Y por lo tanto, bueno, pues comparado con el sector y el resto de mercados, creemos que está siendo un año bueno para los accionistas dentro de lo que cabe, del entorno macroeconómico que estamos viviendo y el resto de la evolución de los mercados. Hemos tenido también pues volatilidad en las últimas semanas por noticias aparecidas en prensa, pero en cualquier caso el precio actual de la compañía es representa una prima muy importante desde la última ampliación de capital que hicimos hace menos de 2 años, y además representa pues un market cap de 121 millones, lo cual, bueno, pues nos sentimos cómodos en estos precios y precios por encima, ¿no? Estamos con unos múltiplos, si tomamos el Enterprise Value, unos múltiplos de EBITDA razonables, en línea con el sector, incluso todavía con margen de mejora, y así, bueno, pues así lo acreditan también analistas pues, como GVC Gaesco, que siguen la compañía y dan sus recomendaciones. Y sin más, pues damos paso a la ronda de preguntas.
Gracias, Diego, Javier. La primera pregunta que nos plantean los asistentes: buenos días, querría saber si se está en conversaciones con la OPA publicada. Gracias. Muchas gracias, Lola. Lo primero, una matización sobre la pregunta. No hay ninguna OPA publicada. Sí que ha habido pues algún medio online que ha publicado algún artículo, ¿no?, sobre posibles conversaciones, pero en absoluto hay ninguna OPA publicada. Ahí yo creo, desde la compañía, pues la verdad es que desde casi el inicio de la compañía hemos sido siempre una compañía muy innovadora, muy pionera en los servicios de cloud primero, ahora en los servicios convergentes de telecomunicaciones, aunando telecomunicaciones, cloud y ciberseguridad, lo cual es único en la península ibérica. No hay otros operadores que tengan esa expertise de convergencia, y eso, bueno, pues como es lógico, atrae el interés tanto de inversores industriales como de inversores financieros, atrae el interés de accionistas como muchos de ustedes, y creo que son noticias muy positivas. Entonces, creo que es muy positivo que la compañía efectivamente ha recibido a lo largo de su historia importantes el interés de muchos grupos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros siempre hablamos con todos estos grupos que muestran interés, y siempre lo hacemos pues para velar por lo mejor para la compañía y lo mejor para nuestros accionistas, y así seguiremos haciéndolo. Y a partir de ahí, pues la verdad es que no hay nada más que comentar. La compañía emitió un comunicado en julio comentando pues que sí que tiene también además pues asesores corporativos con los que trabaja, con los que viene trabajando, pues con algunos desde hace años, con otros más recientemente, buscando nuevas oportunidades corporativas, nuevas formas de crecer, nuevas formas de financiar la compañía y de continuar pues esta senda de crecimiento y de lanzamiento de servicios innovadores que les hemos ido comentando. Y por lo tanto, bueno, pues hasta ahí podemos comentar. Gracias, Diego. Siguiente pregunta. Felicidades por el trabajo y las sinergias obtenidas por el lado de los costes. Sin embargo, desde el punto de vista comercial, donde han estado preparando diferentes productos y preparando también al equipo comercial, ¿siguen confiados en obtener estas sinergias por ventas cruzadas entre las diferentes carteras de clientes adquiridas? ¿Cuándo creen que podrán empezar a materializarse? Sí, por supuesto que seguimos confiados y nos mostramos muy optimistas en ese cross-selling, esas ventas cruzadas entre las distintas carteras de clientes que se han ido incorporando a la compañía, algunas muy centradas en cloud, otras muy centradas en telecomunicaciones, y por lo tanto con oportunidades importantes de venta cruzada, sobre todo con los nuevos servicios que estamos lanzando, ¿no?, que tienen un poco las ventajas de cada uno de las dos partes. Y ahí pues la verdad es que sí, somos optimistas y creemos que, como decía antes, este ha sido un año más de consolidación, de desarrollo de nuevos servicios, aunque ya vemos pues cómo la actividad comercial empieza a dinamizarse con los nuevos servicios y tiene una buena acogida, pero realmente los frutos se verán en el año 2023 y siguientes, ¿no? Gracias. Siguiente. Enhorabuena por la espectacular evolución de Gigas. Dos preguntas. ¿Qué es lo que más está costando a nivel de integración de compañías y cómo afecta a nivel interno y de gestión los ruidos de OPA sobre Gigas? Muchas gracias. Pues bueno, pues como comentaba, lo que creo que ya he mencionado, que lo que más nos ha costado a nivel de integración, pues ha habido
la cartera de clientes en España pues, ha supuesto unos esfuerzos importantes de migración, de integración y todavía pues, no está completada del todo, ¿no? Con lo cual eso ha sido complicado. El tamaño a nivel de recursos humanos de la compañía pues también ha dado un salto muy importante y al final pues esas cosas tienen también su complicación, ¿no? Y cómo extrapolar pues la cultura de innovación y de todavía incluso de startup que tenemos en Gigas, pues cómo extrapolarlo al resto de las compañías, ¿no? Y eso pues requiere un esfuerzo, pero la verdad es que ahí esa integración y esa consolidación de culturas está yendo muy bien y estamos muy satisfechos. Y respecto a los ruidos, bueno, pues no dejan de ser ruidos. Como decía, siempre ha habido interés por la compañía y nosotros lo que estamos es trabajando centrados en el negocio, centrados en el día a día, en conseguir las mejores cifras, en lanzar los mejores servicios y en eso seguiremos centrados. Siguiente pregunta, Diego. ¿Qué puede suponer para Gigas las ayudas europeas en los próximos ejercicios? Muchas gracias. Pues sí, gracias por la pregunta porque además no lo habíamos comentado. Es un tema que metimos en la información financiera que presentamos hace 10 días, pero no lo incluimos en la presentación y ya hemos tenido hemos recibido nuestro primer proyecto, nos han aceptado el primer proyecto con los fondos europeos. Este es un proyecto relacionado con ciberseguridad y con servicios de backup, con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros y que tiene una subvención a fondo perdido de 1,5 millones. Con lo cual, muy interesante para la compañía para desarrollar nuevos servicios y además hacerlo pues, con una subvención importante. Además de eso, estamos participando en el kit digital, que lamentablemente pues también parte de los resultados, del retraso en los resultados viene por ahí. Habíamos estimado que eso podía ser una fuente de crecimiento importante para este año y desgraciadamente se ha retrasado y seguramente pues lo veremos en el 2023, pero empiezan a darnos servicios también en el kit digital y creemos que puede haber otros proyectos más adelante. Gracias, Diego. La última pregunta, porque entendemos que muchas ya han sido respondidas y no vamos a hacerla de nuevo. ¿Cuándo podemos esperar resultado neto positivo? Muchas gracias. Pues como comentábamos, el resultado negativo que hemos tenido pues proviene sobre todo de las amortizaciones de fondo de comercio y relaciones con clientes. Ahí nosotros, la contabilidad de la compañía está basada en el Plan General Contable Español y en ese sentido tanto las relaciones con clientes como el fondo de comercio se amortizan cada año con las relaciones con clientes con el periodo de vida de los clientes. El fondo de comercio se amortiza a 10 años y creemos que con el tamaño que ha alcanzado ya la compañía sería adecuado pasar a normas internacionales, a NIF. Y en IFRS o NIF el fondo de comercio precisamente no se amortiza. Entonces, al no amortizarse, eso supondría unas amortizaciones mucho menores de la compañía y, por lo tanto, pues un resultado mejor de la compañía. Es un tema puramente contable porque, como les digo, no tiene salida de caja y, por lo tanto, no afecta a la generación de caja de la compañía, pero sí que es un tema que estamos revisando para poder migrar la contabilidad de la compañía a las normas internacionales y, en ese sentido, pues las amortizaciones se verían reducidas de forma importante y llegaríamos mucho más rápido a resultado neto positivo. Una última pregunta. En relación con la deuda, ¿qué porcentaje de la misma la tenéis a tipo variable y cuánto a tipo fijo? Sobre la primera, ¿estáis realizando algún tipo de operación de cobertura ante la subida de tipos? Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que Javier Cañete dio bastante detalle sobre este punto, detalló incluso pues, los tipos medios de interés que tenemos en cada una y efectivamente que estamos cubriendo una posible subida de tipos y tenemos cobertura en los préstamos de tipo variable, con lo cual yo creo que eso ha quedado contestado y si no podemos seguirlo offline. Pues habiendo respondido a todas las preguntas, terminamos aquí esta presentación. Gracias, Javier. Gracias, Diego. Agradecemos también su compañía a todos los asistentes y esperamos volver a verles en el siguiente encuentro. Muy buenos días. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.